Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, yo soy Cata Delía y esto es Transición 2030, el programa de la transición energética de A24 en contexto de cambio climático. Y hoy nos metemos de lleno en Vaca Muerta. ¿Puede ser la salvación de la economía argentina? ¿Será potencia mundial Vaca Muerta en el 2031? ¿Cuántas preguntas hay alrededor de Vaca Muerta? Porque hay muchas argentinas adentro de una Argentina, pero sin duda que hay mucho puesto allí. ¿Se puede transformar en el nuevo campo de la Argentina en cuanto a generación de dólares? Vamos a tratar de escuchar a referentes del sector, a colegas especializados en el tema, también a las empresas en este programa, para ver en qué momento del país está Vaca Muerta. Sabemos que la producción de petróleo alcanzó niveles récord en los últimos 27 años. Viene creciendo muchísimo la producción de petróleo. ¿Qué significa esto? ¿Nos salvamos todos con Vaca Muerta o solo una parte del país? Bueno, de todas esas cosas vamos a hablar hoy. Bienvenidos. Estamos sumergidos en una emergencia climática global. Los efectos del cambio climático son innegables. Guadalupe River didn't rise, it ripped lives. Seguimos acá en la cumbre climática mundial en Dubái. El cambio climático ya está en la actualidad y lo vemos con las 9 olas de calor que tuvimos en el último verano. Have language on fossil fuel in our final agreement for the first time ever. Nuclear energy is low level radioactivity. It's not dangerous. Nuestro país cuenta con un gran potencial para la transición energética. Tenemos una de las reservas más importantes de litio del mundo, grandes extensiones para energía eólica y solar, caudalosos ríos y lagos para la actividad hidroeléctrica y un reservorio de gas para abastecerse y exportar. Vaca Muerta. Vaca Muerta. Vaca Muerta. Vaca Muerta. Vaca Muerta. El desafío está a la vista y la necesidad es urgente. El futuro es nuestro y debe ser sustentable. Bueno, en el mundo de la economía, de las finanzas, los conocen todos, como les dije, vienen dos grandes referentes del sector a tratar de explicarnos a todos y que podamos entender un poco más de qué se trata Vaca Muerta hoy y dónde estamos parados con la economía argentina. Estamos todos en el mismo lugar o hay muchas argentinas adentro de una Argentina. Estamos con Ariel Cohen, que ya ha venido muchas veces, él es editor de finanzas en El Cronista. Gracias por volver, Ariel. Siempre un placer. Un gusto. Y también está con nosotros Fernando Krakowiak, que Fernando trabaja en EconoJournal, es un colega muy especializado en el tema y en el sector energético. Has venido, justo yo estaba de licencia por la maternidad. Exactamente, hace poco menos de un año. Bueno, muy lindo tenerte acá también en este living de ilustres colegas. Me gustaría que me cuenten un poco ustedes dónde estamos parados con la economía argentina, porque si uno mira las noticias, lo que nosotros mismos producimos, escribimos, contamos en los noticieros, en los diarios, hay de todo cuando uno tiene que explicar. Cierran empresas, Vaca Muerta abuela. ¿Qué dirías hoy de la economía argentina, Ari? Mirá, estamos por un lado, se están quebrando cosas, pero al mismo tiempo está bajando el polvo, ¿no?, de otras. Entonces empiezan a verse más los carriles por donde va este proceso nuevo económico en el cual estamos. Un proceso, por un lado, de mucha expectativa y atracción de inversiones de grandes jugadores internacionales que ahora están mirando, sabiendo, por eso ya está, cómo están más organizadas las cosas, muchos con sus temores, pero con más claridad, de decir, bueno, falta resolver determinadas cosas, otras ya convencidos de cómo van. Por ejemplo, el potencial, la potencialidad del país, la recepción en general que hay a los proyectos, a los de grandes desarrollos económicos y de infraestructura. Hay ya como cierta convicción instalada por esta gestión a nivel internacional, a nivel global, y con muchas líneas de acción política y económica ya trazadas. Otras que están claras cuáles son las deudas, ¿no? Por ejemplo, para las empresas, bueno, esta capacidad, la posibilidad de
repatriar más ágilmente la rentabilidad, los dólares, todo eso, saben que es el problema que está por delante a resolver y que es una traba. Entonces empiezan a hacer algunos planes para ver cuando ese momento se destrabe qué. Otras cosas ya también desbrozadas, la capacidad de gestión del gobierno, política a partir de las elecciones de octubre, era el gran freno interrogante, ¿no? Claro. Si Milei iba a tener el apoyo en el Congreso para hacer las reformas, ¿no? Exactamente. Bueno, está mostrando uñas de guitarrero y de gestión política que permiten ya empezar a proyectar un poco más adelante. Luego lo que baja el polvo y está empezando a ver cuáles son los resultados reales, ¿no? En un mundo que está también, que presenta sus complicaciones y sus atractivos y también determinadas cambios en la demanda global que nos ayudan para ponernos en el mapa de decir, bueno, empresas que empiezan a decir, bueno, van a convenir desarrollar. Todavía estamos en el vamos y venimos, ¿no? Pero bueno, ya tenemos algunos desarrollos más comprometidos, inversiones comprometidas importantes. La última, la más reciente, la que le prometieron las mineras al presidente Milei, 7.000 millones de dólares para el desarrollo de la de Vicuña y una proyección de 18.000 millones hasta el año 2030. Habrá que verlos, obviamente, pero son promesas ya más firmes que en otro momento. Así que te diría que empieza a verse eso, empieza a verse las dificultades. Vos mencionabas, empresas que se cierran. Es un modelo que está mostrando ya su rispidez, su transformación, que va a dejar a muchos fuera del camino, sobre todo muchas pymes que van a necesitar adecuarse. Y la pregunta si efectivamente ese sector manufacturero, industrial, de servicios, más atado a una dinámica anterior de la economía, si va a poder subirse al tren o si efectivamente vamos a una sociedad muy dividida, muy polarizada, con distintos conflictos sociales a flor de piel. Fernando, este tren que menciona Ariel, ¿no? Donde algunos seguramente van muy bien en un tren de alta velocidad como los españoles y otros no. ¿Ese tren de alta velocidad se refiere específicamente al sector energético? A ver, en Argentina hoy efectivamente, como decía Ariel, tenés una economía con sectores que van a dos velocidades. Claramente el sector energético, pongamos ahí hidrocarburos y minería, están funcionando como un enclave que viene, por un lado, siendo una realidad concreta, viene creciendo fuerte y por otro lado, generando muchas expectativas para futuro. En lo que refiere a la realidad, vos tenés que el año pasado Argentina batió su récord de producción de petróleo, récord que no superaba desde hace 27 años. Generó 868.000 barriles diarios de petróleo. ¿Y eso qué significa? Y en realidad la gran mayoría de eso proviene de Vaca Muerta. Vos pensás que Argentina tenía hace poco más de 10 años 550.000 barriles y ahora tiene un 60% más y hoy casi el 70% de la producción de petróleo de la Argentina proviene de una sola cuenca, de la cuenca neuquina de Vaca Muerta, de Neuquén. Y también, por un lado, eso es una realidad que se traslada a algo que Argentina necesita y que siempre fue una restricción muy evidente para el desarrollo, que es la falta de dólares. Vaca Muerta está ayudando a generar esos dólares que faltaban. Si vos mirás la balanza comercial de 2025, te dio un superávit de 11.200 millones de dólares, la general. Dentro de eso, la balanza comercial energética dio un superávit de 7.800 millones. O sea, de esos 11.200 millones, 7.800, también cerca del 70%, te lo aportó el sector energético, que en 2013 te aportaba, o mejor dicho, te restaba un déficit de 7.000 millones. El sector energético pasó de ser un lastre para la economía que te demandaba 7.000 millones de dólares por año a aportar al superávit el 70% de ese superávit. Mira. Y eso es básicamente por Vaca Muerta. Y si uno lo compara, por ejemplo, con los dólares que genera el campo, ¿es algo similar? Y va en camino. Va en camino a ser un nuevo campo. Dicen que Vaca Muerta, si puede desarrollar todos sus proyectos, todo lo que tiene en carpeta, va en camino a ser un nuevo campo y algunos hablan de poder superar finalmente esa restricción externa que históricamente enfrentó la Argentina, que es que cuando quieren cargar su proceso de desarrollo, la falta de dólares opera como un ancla que te tira para abajo. Habrá que ver si eso logra consolidarse o no.
Hay muchos proyectos, no tenemos bien del todo claro qué va a concretarse y qué no, pero por ejemplo, ya la política hidrocarburífera te la fue modificando. Yo te pongo un ejemplo para que quede claro. Hoy en Vaca Muerta la mayoría de los pozos producen entre 1.000 y 2.500 barriles diarios, con algunos que producen más de 4.000. Ahora, si vos te fijas, hay un 60% de los pozos, estos son datos de un ingeniero en petróleo que se llama Gerardo Tenerini, el 60% de los pozos menos de 125 barriles. ¿Qué significa esto? Si yo te dije que hay algunos pozos que producen más de 4.000, pero el 60 produce 125 en promedio, porque producen mucho, pero declinan rápidamente. Entonces, ¿cuál es el problema de eso? Que vos tenés que estar todo el tiempo produciendo cada vez más perforaciones, cada vez más extracciones para mantener ese ritmo. Porque si vos dejás de perforar, la producción se te cae como un piano. Entonces eso te cambia el escenario comparado con lo que era la producción convencional. ¿Por qué? Porque si por un cisne negro como una pandemia, si porque cambia la política económica y el sector ve que ahora lo perjudican por algo, o por una baja fuerte de los precios, del precio internacional. O vaivenes de la política argentina, ¿no? Por lo que sea, te dejan de invertir, en poco tiempo te puede caer un 25 o un 30% esa producción. Con la convencional no pasaba. Entonces eso va a disciplinar mucho más a la política, porque la política antes capaz que congelaba precios y eso no se notaba enseguida. Ahora, si vos metés algún ruido en esa producción que es Vaca Muerta, en ese modelo de negocios, en ese enclave dentro de la economía general, y rápidamente se te cae la producción, eso va a disciplinar a los políticos. O sea, Vaca Muerta está aportando muchos dólares, generando una producción creciente y cambiando el modelo hidrocarburífero de la Argentina. Ahora, ya que nombraste la convencional, me interesa que nos expliques lo más fácil posible. Nos miran televidentes de todo el país, muchos que no tienen nada que ver con el sector, pero les interesa lo que conversamos acá. ¿Qué está pasando en Santa Cruz y en otros lugares donde vivían del petróleo convencional? Ahora, si lo pueden, ¿qué es lo que pasó y hacia dónde está cambiando el sector? Está en un proceso de reconversión todo lo que es la cuenca del Golfo de San Jorge, Santa Cruz, Chubut. ¿Por qué? Porque en realidad, principalmente por YPF, que decidió en un momento irse de ese lugar. Históricamente YPF había operado en esos yacimientos y ahora se concentra en Vaca Muerta. ¿Por qué se concentra en Vaca Muerta? Porque gana más, porque le rinde más. Y es una empresa privada con participación del Estado, pero que también responde a sus accionistas y busca maximizar su ganancia. Se va de Río Negro. Se lo da a Vaca Muerta. Se va de Santa Cruz, se va de Chubut, se va a Neuquén, se va a Vaca Muerta. Entonces, cuando se va de esos pozos, ¿por qué se va? Porque esos pozos rinden menos. La producción convencional rinde menos. ¿Qué significa que rinde menos? Que te cuesta más dólares generar el crudo en Santa Cruz y en Chubut de lo que te cuesta generarlo en Neuquén. ¿Y qué pasa en Santa Cruz cuando se va? Y bueno, ahí primero... Son lugares, provincias que viven del petróleo. En principio, mucha gente que se queda sin trabajo. El otro día leí una nota de Sofía Diamante de La Nación donde Gerol, que es un consultor del sector, hablaba de en la cuenca del Golfo de San Jorge, metamos ahí Santa Cruz y Chubut, unos 6.000 puestos de trabajo menos. Es una estimación. En su momento el gremio de los jerárquicos había dicho que había perdido 1.800 puestos de trabajo, solo jerárquicos. Imagínate lo que significa eso, no el grueso de los empleados, ¿no? Entonces, si ya tenés 6.000 puestos de trabajo menos, hoy ¿por qué no se nota? Porque no hay tanto ruido en esas provincias, porque vos decís, bueno, son muchos puestos de trabajo para provincias que ya están complicadas. Santa Cruz, sí, Chubut. Y también vas a tener problemas en Tierra del Fuego, donde YPF también se fue de algunas zonas de Mendoza, pero básicamente Santa Cruz y Chubut es donde más tenés que prestar atención. Cuando se fue YPF, pagó las indemnizaciones correspondientes, o los proveedores de YPF también pagaron las indemnizaciones, pero puede llegar a pasar algo como en la década del 90. En la década del 90, cuando YPF, producto de la privatización, en ese caso, dejó ciertos lugares, bueno, pagó indemnizaciones, echó gente, pero pagó indemnizaciones. Cuando a esa gente se le acabó la indemnización, porque puso una remisería, una cancha de pádel o lo que fuera, y no funcionó, después aparecieron los fogoneros, los piqueteros. Habrá que ver qué pasa. Hoy es un signo de pregunta y es un signo... ese signo de pregunta genera mucha preocupación, porque son provincias que, sobre todo Santa Cruz, tiene un modelo que vos cuando la ves a primera vista no está claro que sea viable, porque los sectores en los que se apoyaba históricamente están en crisis. Ahora, como vos decías, para entenderlo bien, se va a YPF porque básicamente no ganaba tanto dinero como en Vaca Muerta. Porque gana más en otro lugar. La plata está en Vaca Muerta. Ni siquiera porque pierde, porque gana más en otro lugar. Porque se fue de Manantiales Ver en Chubut, o se está yendo, que es un yacimiento rentable, pero se va porque va a ganar más de lo que gana ahí en Neuquén.
Ahora, la posta Y está... en Chubut, discúlpame, Sí. y en Chubut ya empiezan a haber algunos problemas, sobre todo porque además en términos de la provincia, Sí. más allá del sector, es un sector que está tuvo un muy mal año pesquero hace un par de años, que es otra de las fuentes de recursos, y la otra era el turismo, que por la diferencia de cambio tampoco anduvo bien. Así que en Chubut están sintiendo el rigor de este tema de que se están agotando las indemnizaciones, ¿no? Y en Santa Cruz vos pensás que tenías las represas, que quedó paralizado, están diciendo que en algún momento reactiva, pero no reactiva. Tenés la minería, pero ellos no tienen ni litio ni cobre, que son ahora las vedettes Claro. del sector minero. Tienen oro, producen mucho oro. Igual y para el oro también. Sí, pero tienen todos yacimientos maduros Ok. que no, todavía en lo que hace a la exploración es el punto débil. Tienen que encontrar nuevos yacimientos porque muchas de las minas que tienen, que están aportando hoy, la mayoría de las divisas que aporta el sector minero en la Argentina, se están agotando y en algún momento van a encarar su proceso de cierre. Entonces, las perspectivas para Santa Cruz, con YPF retirándose, sin litio, sin cobre, con las minas de oro agotándose y sin el proyecto de las represas y con una gran cantidad de empleados públicos, bueno, es para el gobernador Vidal un escenario complejo. Y en todo esto, Ari, a ver si lo puedes explicar para que lo entendamos todos y obvio, Fernando sumate. Volviendo a Vaca Muerta, que es bueno, donde está la posta en cuanto a petróleo y gas, se dio esta polémica hace unas semanas entre el presidente y Paolo Roca. Bueno, saltó al gran público cuando el presidente tuiteó, Javier Milei le dijo chatarrín a Paolo Roca, ¿no? Por una licitación de caños. ¿Vos podés explicar qué fue lo que pasó y por qué estamos todos hablando de eso también, ¿no? ¿Qué significa, cuánto se juega ahí que saltó a la discusión de funcionarios, círculo rojo, pero también al gran público? No, bueno, porque obviamente conectar la formación, la producción en Vaca Muerta con las salidas para los proyectos de GNL en Río Negro, sobre todo, implica hacer nuevos tendidos de gas y también de oleoducto y los combinados también que tienen todas las, que son la nueva variación. Y todo eso son tendidos en donde el candidato natural a producir lo que había armado tendidos también y una estructura productiva incluso con Brasil cuando se hizo el gasoducto Néstor Kirchner, había sido Techin, una empresa nacida acá de desarrollo de tubos sin costuras, en estos casos eran para tubos con costura y aparecieron competidores en esta licitación del consorcio donde están todas las empresas del sector básicamente, en donde aparecieron oferentes a precios sustancialmente más baratos, había empresas chinas y empresas indias como la que finalmente ganó el contrato. Sí. Lo que está en juego también es la gran discusión también que hay hoy en el conjunto del modelo económico, que es qué participación se da, o sea, las condiciones de producción en general de toda la industria en el país versus otros primero en el caso del acero, un excedente de producción global muy importante, sobre todo proveniendo de China, que es lo que viene denunciando de China en primer lugar como productor líder en América Latina. Recordemos que están bueno, tuvieron una experiencia fallida en Venezuela, pero están en Brasil, son líderes en Estados Unidos mismo, están produciendo tubos. Y vienen denunciando esta producción excedente, la competencia de precios vía estímulos que otorga el Estado chino y además la disposición para poder competir a nivel global por colocar esa producción. Llegó a nuestras costas, había ya llegado a mediados del año pasado, creo, para unos primeros tubos, había una provisión muy chica de tubos chinos en su momento también para una obra de PAE, pasó debajo del radar, en términos, había preocupación, pero pasó y ahora con en esta licitación privada que hizo, este concurso privado que hizo el consorcio, bueno, nada, salió adjudicado India y el problema me parece que es la posición del gobierno que salió a criticar cuando en realidad abandonando también un lugar de árbitro. Este es un proyecto que venía acompañado por el RIGI, el proyecto de régimen de impositivo de grandes inversiones. En última instancia iba a tener que laudar en ese proceso, salió a opinar en pos de la competencia y bueno, nada, obviamente Techin salió y Pablo Roca tuvo que salir a dar la cara y a explicar, y también por qué
fueron de un precio de mayor a menor, dispuestos a igualar la oferta de la empresa china. Claro, obviamente para una cultura o para una visión de los negocios y de la economía que no tiene muchos miramientos más allá de la competencia, esa bajada disposición a bajar los precios implicaba, bueno, un afano encubierto que había. La posición de Techint, uno puede discutir también si estaba parado en una posición o creía que estaba protegido por su cercanía y también por un entorno de negocios que le iba a favorecer esa contratación versus a los otros monstruos globales de la producción de acero, si falló en ese cálculo y que por eso hizo esta propuesta con estos costos, finalmente estaba dispuesto a mantener la actividad en su planta de tubos y bueno, no salió bien. Ahí te sumo algo, porque en un momento Techint había ofertado, se supone, por lo que trascendió, un 40% más. Sí. Y después dice, bueno, estoy dispuesto a igualar la oferta. Entonces, lo primero que te genera es como cuando llamás a la televisión por cable para pedir que te mejoren el precio y te bajan 50% y decís, no sabes si ponerte contento porque te bajaron un 50% o sentirte un boludo porque hace un año que estaba pagando 50% más. Entonces, por un lado estaba eso, de decir, bueno, si podías bajar un 40%, ¿por qué no lo bajaste antes? Pero por otro lado está el decir, bueno, si lo bajó e igualó la oferta de la firma extranjera, ¿por qué no se elige a Techint, que tiene empleados en Valentín Alsina, en su fábrica de Valentín Alsina, que a su vez tiene proveedores en Argentina, y que todo eso, cuando esos caños se hagan afuera, se va a sentir en falta de actividad y falta de empleo para los propios argentinos? Entonces ahí me parece que el gobierno falló, porque si efectivamente Techint estaba dispuesto a ofertar a lo mismo que ofertó quien ganó, o sea, bajar hasta que no sea más caro esos caños para YPF y para los restos de los integrantes del consorcio, bueno, en ese caso el gobierno podría haber mediado de alguna manera para decir, a ver, PAE, que es uno de los que estaba del otro lado del mostrador, a ver, YPF, ¿por qué no le dan el contrato a Techint, que va a mantener la actividad en la planta de Valentín Alsina y va a mantener una red de proveedores que históricamente se destacó en el país por generar valor agregado y por generar, de nuevo, puestos de trabajo? Ahora, hablando ahí es donde está crujiendo el modelo, empieza a crujir el modelo, tuvimos el tema de lo de FATE también, dando vueltas unos días, y hay, ¿no? O sea, volviendo a la pregunta hay mucho original. claro, que ¿dónde está para...? Claro, porque es como que se ven muchas argentinas al mismo tiempo, ¿no? Se escuchan números, como vos citabas, exorbitantes en Vaca Muerta, algunos que les va muy bien, otros que les va muy mal. Y en este sentido, les pregunto cómo tenemos que leer esta noticia que salió hace unos días en Clarín, que la publicó nuestro colega Santiago Espaltro, donde cuenta que se están retirando grandes compañías globales de Vaca Muerta, muy conocidas, y por el otro lado crecen y avanzan empresas argentinas sobre Vaca Muerta. ¿Cómo leemos eso? ¿Por qué se van las grandes? Si Vaca Muerta supuestamente puede llegar a ser potencia en el 2030, 2031, y cómo se explica todo este fenómeno. A ver, hay algunas de esas firmas se fueron porque tenían proyectos, estaban encarando proyectos en otros lugares más rentables incluso que el de Vaca Muerta. También cuando preguntás, algunos te dicen, bueno, son decisiones que las multinacionales no toman de un día para el otro. Venimos de muchísimos años de control de precios, de imposibilidad de girar divisas. Hasta ahora las empresas no pueden girar divisas. El cepo se eliminó para los ciudadanos comunes y corrientes que compramos dólares en el home banking, pero no se eliminó para las empresas. No pueden girar utilidades como quieren, con la facilidad que de alguna manera les gustaría. Entonces, todo eso también incide, y cuando vos empezás a tomar la decisión de retirarte de un mercado, de nuevo, capaz la empezaron a tomar en otro contexto y después se termina ejecutando en este. Más allá de eso, que son como de alguna manera ciertas variables que permiten entender lo que está pasando, lo cierto es que, de nuevo, Vaca Muerta es un negocio rentable, no se han ido todas las multinacionales. Shell ratificó hace poco su intención de quedarse, pese a que había rumores en esa dirección. Hay varias que, así como se van algunas, como se fue Petronas, ahora parece que está entrando Eni de la mano del proyecto para exportar GNL. Ese proyecto incluye, de nuevo, la construcción de un gasoducto, la construcción, la puesta en el puerto de 2 buques licuefactores, pero también Eni va a entrar como socio en algunos yacimientos junto con YPF de donde se va a extraer gas. Me refiero a la empresa italiana. Entonces tenés algunos que van, otros que vienen. Lo cierto es que no hay que depositar todas las expectativas en Vaca Muerta, pero tampoco hay que obviar que la situación del sector energético en 10 años cambió de manera sustancial. Y digamos, si en el mundo de los negocios
es más frecuente de lo que estamos acostumbrados. Lo que pasa es que para nosotros estas inversiones nos cambian todo el escenario. Son números que quizás no estamos tan acostumbrados en la Argentina. Claro, exactamente. Pero en el mundo suceden, digamos. ¿Mejoró el RIGI las inversiones? O sea, ¿hubo un cambio con el RIGI? Las empresas señalan que sí, que para ciertos proyectos, Ariel mencionaba el de Vicuña, que ahora va a encarar la construcción de una planta de cobre que efectivamente podría ser muy significativo para la Argentina volver a producir cobre en escala industrial y exportar ese cobre. Siempre se compara a Chile con Argentina, se dice tenemos la misma cordillera, el 12% del producto de Chile es minería, no llega al 1% en Argentina, entonces ¿qué pasa ahí? Bueno, eso que pasa es no se explota la minería como se podría, los proyectos de cobre podrían ayudar a revertir eso. Bueno, Vicuña presenta su plan de inversión, esos 7.000 millones hasta 2030, que podrían eventualmente convertirse en 18.000 millones, y lo hace, y dice que lo hace, por el RIGI. Y así hay otros tantos que se fueron presentando de otras multinacionales que también señalan que sin el RIGI no podrían avanzar. El proyecto de exportación de GNL que encara YPF con PAE en Southern Energy como uno de los proyectos y también con Eni en otro proyecto para también exportar unos 12 millones de toneladas al año de GNL, de gas, digo, pero gas enfriado y licuado. También se está llevando adelante gracias, dicen los empresarios, al RIGI. O sea que evidentemente el RIGI les hace mejorar la ecuación económica financiera a punto tal de decidir concretar inversiones que de otra manera tal vez no las concretarían, no lo sabemos. Ahora, vos mencionabas los buques GNL y me acordaba del lío que hubo en su momento por dónde instalaban la planta. ¿Qué pasó con eso? Tanta polémica y después no se construyó ninguna planta. Bueno, en realidad iban a hacer una planta en tierra que no se construyó. Onshore, pero ahora se van a trabajar con buques y se supone que lo van a hacer en Río Negro. O sea, siguen en Río Negro. YPF con Eni va a seguir ese proyecto en Río Negro. A mí me parece que eso fue una cuestión más política que económica, porque irse a Río Negro tiene un costo adicional para el proyecto. Me parece que la infraestructura de Buenos Aires y el lugar que ya tenía Buenos Aires hubiera sido más fácil para encarar el proyecto. De hecho, Petronas, algunos dicen que se fue en parte por eso, por el cambio de ubicación. No lo sabemos, no lo dijo. Y encarar toda la obra más al sur, en Río Negro, en Punta Colorada, creo que es, encarece los costos. Y ahí hubo una cuestión, la política metió la cola, no fue solo una decisión empresaria, por más que Marín diga, no, Marín, digo, el CEO de YPF, diga, analizamos los costos, pros y contras. A ver, YPF es una empresa controlada por el Estado Nacional, tiene la mayoría accionaria del Estado Nacional, y a Marín lo puso el poder político y en algún punto también responde al poder político. Responde a sus accionistas, privados y públicos, pero también al poder político. Y me parece que ahí el poder político metió la cola porque el gobernador de la provincia de Buenos Aires es Axel Kicillof, que responde al kirchnerismo, para poner una etiqueta, y que está en la oposición. Yo no sé, discúlpame, Cata, además creo que estamos viviendo en tiempos industriales a nivel global que son muy dinámicos. Entonces, digo, uno puede hacerle... No podemos salir de la lectura del mundo. No, claro, y uno se puede hacerle, y creo que hay que hacerle muchas críticas al gobierno, pero hay una cosa que está haciendo que es a la caza de la oportunidad y del momento en el cual entrar. Entonces, todo el auge de lo que fue el auge que hay global de la inteligencia artificial, de lo que está cambiando la electromovilidad, que está cambiando mucho año a año, o sea, cambia el enfoque industrial, ¿no? Tuvimos años además en donde el litio era todo, caída de precios del litio muy importante, frenó inversiones, bueno, ahora están de vuelta impulsándolo, por ejemplo, digamos, porque están cambiando los esquemas de la electromovilidad y los esquemas tecnológicos, lo mismo que la demanda de energía. Con lo cual son pequeños, digamos, hay que entrarle al agujerito de la aguja muy oportunamente. La Argentina algunas cosas mejoró y otras cosas no. Por ejemplo, el tema del cepo para las empresas sigue complicado, es una traba. Bueno, pasan oportunidades y cuando en el momento de decidir, eso influye. Bueno, no, hay otro proyecto que es más rentable y la rentabilidad es muy pequeña muchas veces en los proyectos. Ese es el contexto en el cual estamos, ¿no? Solo por una cuestión de tiempo, porque tenemos más invitados, tenemos que ir cerrando. Les voy a hacer una pregunta bien básica, pero que siempre nuestros televidentes se van a preguntar, ¿y a mí qué? ¿Cómo me afecta? ¿Dónde estoy parado? ¿Qué se viene? Con todo este panorama que ustedes cuentan, pensando en
todos los argentinos, no solamente los que trabajan en compañías que trabajan en el sector petrolero y del gas. Si tienen que decir en el corto plazo, de los próximos, este año y el año que viene, ¿para arriba la economía, para abajo o aún así? La economía probablemente para arriba porque se está liberando, como decía Fernando, de uno de los yugos más importantes, que es la falta de divisas. El problema, que creo que ya lo hablamos muchas veces y se va consolidando ese panorama, las industrias y los enclaves vinculados con energía, con minería, dan muy poco empleo. Y el conjunto de, como lo está gestionando este gobierno, el conjunto de regulaciones y de decisiones macroeconómicas que es para donde las está tomando para facilitar ese ingreso de estas empresas, no está dando mucho lugar para generación de empleo, o por lo menos no son evidentes en este momento. Entonces, en ese caso creo que está complicado. Bien para una estabilidad macroeconómica, complicado cuando la bajamos a la micro. Sí, yo creo que empezamos hablando de una economía a dos velocidades y terminamos hablando de lo mismo. O sea, no va a ser igual para todos de acuerdo a dónde se encuentra cada uno de esos ciudadanos. Si tuviera que encontrar una ventaja para el conjunto de la Argentina, para el conjunto de los ciudadanos de a pie, y que la Argentina genere más dólares y que esos dólares de alguna manera dejen de lado la restricción externa, es un alivio para el conjunto de los argentinos, porque se sabe que cuando faltan dólares eso después se traduce en un montón de inconvenientes en la vida cotidiana de cada uno de nosotros, y si Vaca Muerta ayuda a generar esos dólares que en otro momento faltaron, bienvenido sea. En buena hora. Bueno, seguimos esta conversación, volverán, a vos te seguimos, Fernando, en EconoJournal, y a vos te leemos en El Cronista. Ariel, gracias a los dos por venir. Gracias a vos, Cata. Y estamos con Germán Serrano, que es fundador de la empresa Ab-Astra. Ahora nos va a contar de qué se trata todo esto. Trabajó muchísimos años en YPF, es marplatense, pero él dice que también es neuquino porque vive ahí hace muchos años. Bienvenido, Germán. Muchas gracias, Cata, por la invitación. No, gracias por venir. Es la primera vez que venís y nos interesó muchísimo con las productoras de este programa la historia de la empresa Ab-Astra. Contame un poco cómo pasás de trabajar tantos años en YPF, qué hacías en YPF y de qué se trata esta empresa que armaste. Bueno, básicamente hace un par de años, sí, trabajé mucho tiempo en YPF en diferentes sectores. ¿En todos los sectores trabajaste? ¿Qué hacías? En Upstream estaba, primero estuve en yacimientos convencionales, después en Taigas, y los últimos 7 años en Vaca Muerta, en tecnología y mejora continua, para bajar los costos de desarrollo de Vaca Muerta. Porque tu especialidad... Vos soy físico, okay. Entré en YPF básicamente por los skills, digamos, técnicos, haciendo simulaciones numéricas en los primeros años de yacimientos convencionales, y bueno, después fui mutando mi carrera hasta lograr un poco volver a lo que era tecnología, o lo que me motivaba, digamos, cuando estudié física, que era tratar de hacer cosas que tengan impacto con tecnología. Y bueno, ese fue un poco el recorrido en YPF, buscando tecnologías para eficientizar las operaciones. 15 años. 15 años en YPF y bueno, hace un par de años tomé la decisión de saltar un poquito a la parte privada, a un emprendimiento propio. Me junté con unos amigos, con compañeros del instituto, estudié en Balseiro. Física, nos reencontramos con Hernán hace un tiempo y dijimos, bueno, ¿por qué no tratamos de hacer algo que tenga impacto, uniendo la parte de física de altas energías con todo lo que es tecnología para operaciones de industrias, de diferentes industrias, no solamente de oil and gas, sino también de minería, de industrias pesadas también. Y que tiene mucho que ver con el nombre de este programa, además la empresa, porque con la transición energética, porque buscan, y ahora quiero que expliques vos bien de qué se trata la empresa, pero buscan ser más sustentables a la hora de producir, extraer. Correcto, nuestro foco, o sea, lo que hacemos en la compañía es hacer tomografías, como cuando vas al médico y te hacen una tomografía para diagnosticarte, bueno, exactamente hacemos eso, pero en el subsuelo. O sea, podemos hacer mapeos 3D de la densidad, y con ese mapeo 3D de la densidad de un subsuelo saber dónde hay mayores oportunidades. Por ejemplo, traigo un ejemplo, el de litio, saber dónde hay mayor concentración de litio y dirigir la exploración hacia ese lado y dejar algunas otras zonas donde no tiene tanto potencial para más adelante. Esa es una de las aplicaciones.
también para, por ejemplo, en el caso de explotación, digamos, de yacimientos mineros. Oil and gas. Oil and gas también. En oil and gas tenemos algunas oportunidades más en el borde, por ahí no estamos tan... O sea, la tecnología tiene una limitante que es la profundidad. Sí. Nosotros sabemos que hasta 1000, 1500 metros podemos aplicar la tecnología, más allá no. Entonces, el centro de Vaca Muerta, por ejemplo, que está a 2900, 3000 metros, sabemos que ahí no nos vamos a meter. Pero sí puede ser para mejorar el diseño de las fracturas en las zonas que son más de borde. Por ejemplo, la zona de Río Negro o la zona de la dorsal, digamos, cerca de Zapala, Plaza Huínculo, en esa zona, donde está Vaca Muerta, pero está mucho más somero, ahí podemos llegar a tener oportunidades de ayudar a las compañías a mejorar el diseño de fractura. ¿Por qué? Porque podemos hacer una tomografía antes y una tomografía después de la fractura, y esas diferencias te indicarían dónde queda alojada la arena y el agua de la fractura. A ver. Eso es importante para la productividad de las fracturas. Nos miran, yo siempre se lo digo a todos nuestros invitados, pues son todos muy capos, saben un montón y a veces ustedes están muy metidos en su tema, pero nosotros no tanto. Vas a tener que hacer de profesor para explicarnos cómo funciona la tecnología, sí. Porque cuando vi que eran rayos cósmicos, ¿puede ser? Sí, trabajan correcto. Con rayos cósmicos, dije, ¿qué? Bueno, explícalo, pero lo más fácil posible, ¿cómo es que hacen la tomografía a la Tierra para decir, acá hay mucho litio, acá hay mucho petróleo? Básicamente la tecnología funciona así, vienen rayos cósmicos, están todo el tiempo en la atmósfera, no están llegando, hay una capa en la atmósfera. ¿Los rayos cósmicos de dónde vienen? Vienen del espacio exterior, digamos, de la radiación de fondo, digamos, del Sol, de supernovas, digamos, de todas partes del universo. Y bombardean la Tierra, básicamente, o sea, nos pasan. Estas partículas cuando llegan a la atmósfera generan cascadas de partículas. Esas cascadas de partículas principalmente son muones. Muones. Muones, son partículas subatómicas que tienen la capacidad de penetrar hasta cientos de metros de roca. El muón que viene del rayo cósmico. El muón se genera, ¿viste cuando jugás al pool? Sí. Que pegás con la bola blanca y rompes. Sí. Bueno, exactamente, donde está el triángulo sería la atmósfera y la bola blanca sería el rayo cósmico. Cuando llega, rompe y libera esa energía que viene, que trae, la libera en cientos de partículas. Principalmente esas partículas son muones, y esos muones son los que nosotros detectamos con los sensores y el algoritmo de interpretación. Entonces nosotros tenemos un arreglo de sensores abajo en un pozo que está esperando que lleguen esos muones, ¿sí? Como tienen la particularidad de que primero que se generan en toda la Tierra, se generan en todas las direcciones, entonces tenemos una radiación, para darte una idea, por cada centímetro cuadrado pasa un muón por minuto. Y los muones, no importa si llueve, no o sea, nada. Vienen siempre Vienen esos rayos cósmicos. Exactamente, hay fluctuaciones locales que tienen que ver con la latitud, la longitud, la posición geoespacial donde tengas el detector, si hay viento solar también, bueno, hay un montón de cosas, pero eso está modelado. Nosotros sabemos cuáles son esas fluctuaciones, ¿sí? Pero para darte una idea general, digamos, siempre tenés esa radiación presente, o sea que no necesitas una fuente externa de radiación como cuando te vas a hacer una tomografía o una radiografía donde necesitas una fuente de rayos X. Acá... Esto viene, ustedes lo capturan, Nosotros digamos. Ponemos los sensores y capturamos. ¿Y qué es lo que pasa? La cantidad de muones que llegan al detector depende de la densidad del medio que atraviesa. Entonces, si tenés un medio más denso, van a llegar menos muones. Si tenés un medio menos denso, van a llegar más. Entonces uno podría hacer un mapeo 3D de las densidades. Eso es lo que nos permite hacer estas tomografías en los pozos y poder definir hacia dónde habría que ir con la exploración minera, por ejemplo. Y obviamente esto es de día. No, esto es 24/7. 24/7. 24/7, o sea, vos pones el sensor. Captura el muón, o sea, la noche también. Sí, sí, no pasa nada, o sea, siempre tenés radiación y siempre tenés los detectores detectando partículas. ¿Y cómo se les ocurre hacer esto? Bueno, esto es un poco, es lo que te comentaba, digamos, nos juntamos con Hernán, él estuvo trabajando en muchos proyectos más de alta energía, digamos, de hecho esto era el ruido de fondo, un proyecto que hay en Malargüe que se llama Piroyé, y tenían que sacarse este ruido de fondo para poder hacer las interpretaciones de esas mediciones que estaban haciendo. Entonces, lo que hicimos fue, para si esto lo podemos llegar a meter adentro de un pozo, podemos hacer una tomografía, que es algo que todavía no se ha hecho, digamos. Hay un par de compañías que son competidores nuestros que están haciendo, pero es bastante reciente, digamos, el desarrollo de esta tecnología. Así que fue un poco ahí, el Eureka pasó ahí, o la serendipia pasó ahí, digamos, de
empezar a hacerlo ver, antes. Lo vieron antes. Claro, empezamos a ver si unimos esto y unimos con esto otro, podemos llegar a tener una aplicación que puede tener un impacto realmente en las operaciones, tanto en la exploración como en la explotación y producción, digamos, de los yacimientos. Porque uno podría ver, esto que te decía del litio, vos podrías hacer una tomografía in situ mientras estás desarrollando el salar y ver hacia dónde se te mueven las corrientes, digamos, de litio, donde tenés mayor presencia de salmuera y donde menos. Y eso también te mejora, o sea, podrías mejorar la productividad, saber este pozo cerrarlo porque te está produciendo poco, te va a producir poco, o se te va a agotar en tanto tiempo, y empezar a producir acá, o cambiar el diseño, digamos, de inyector productor, que también es algo que se viene en lo que es litio, digamos, de empezar a producir básicamente inyectando agua también de producción. Así que bueno, estamos en esas optimizaciones de la industria minera, que es a donde queremos principalmente apuntar en los próximos años. Te felicito, los felicito por orgullo argentino, además. Científicos argentinos que se formaron en el Balseiro y que sí, no puedo decir la pegaron porque si no la vieron y lo hicieron. Felicitaciones. Muchas gracias. Estamos tratando, digamos, de hacer tecnología, de creernos que, digamos, que podemos hacer tecnología que tiene impacto a nivel mundial, que la podemos desarrollar acá en el país. Sí. ¿Están afuera también? También. Sí. Tenemos, o sea, algunos de mis socios están en Madrid, otros en Dinamarca, otros en Estados Unidos. Y la idea es empezar acá, pero sabiendo que esto es una tecnología que tiene impacto a nivel global y queremos ir no solamente a minería, sino también en algunas otras industrias. Veo los molinos y me acuerdo de algunas aplicaciones donde ensayos no destructivos en grandes aparatos, donde no te da para llevar una fuente radioactiva porque no le da la capacidad para penetrar en ciertos materiales. Esta es una tecnología que puede llegar a ayudar en esos casos. Porque acá básicamente es de las pocas partículas que pueden atravesar todo. O sea, cuando vas a un rayo X necesitas mucha potencia para atravesar un par de centímetros. Qué interesante, Germán. Ahora quiero aprovechar, ya que trabajaste en distintos lugares, pero siempre en el sector energético, te quiero preguntar en estos últimos 4 minutos que nos quedan de entrevista, ¿cómo ves al sector vos? Escuchabas recién a los colegas, cada uno tiene su mirada y vienes de un sector distinto, me interesa tu mirada. No, la verdad que yo veo es un sector que va a seguir creciendo. Creo que tanto el minero como el oil and gas. El oil and gas, incluso hablando, digamos, específico de Vaca Muerta. Sí. Lo vi yo cuando entré en YPF en 2010, estaban recién los primeros pozos donde se iba a probar la primera fractura, digamos, en Vaca Muerta Shale, digamos. Vi todo, digamos, el pasaje, y de tener costos de desarrollo de más de $100, que se haya bajado al orden de 10 y ser competitivo, tener el mismo orden de costo de desarrollo que Permian. Eso ha hecho que en los últimos años las inversiones se hayan empezado a acelerar. Yo he visto, digamos, de que invertía solamente YPF 3.000, 4.000 millones de dólares al año, ahora hay más de 12.000, 15.000 millones por año. Eso quiere decir que la industria fue capturando un montón de esas eficiencias, ha hecho que baje el costo de desarrollo. Hemos ido bastante a la par de Estados Unidos en ir buscando las tecnologías, arena húmeda, el dual frac, un montón de tecnologías que se han empezado a adoptar en los últimos años, que no se venían adoptando, y que al ver que dio resultados ya se empezó a probar acá, y eso ha hecho que, digamos, que las eficiencias se hayan disparado, bajase el costo de desarrollo, y eso aumenta la productividad, aumenta la rentabilidad de los pozos de Vaca Muerta, y eso hace que tenga digamos, este boom que se está viendo. Creo que se va a seguir yendo a petróleo por cuestiones, digamos, de break-even y de oportunidad, y de a poco se va a ir mutando, digamos, a un gas más rico, digamos, y después gas seco. En la transición energética uno ve, digamos, 15, 20 años de que empiecen a tener ya volumen los proyectos de gas en Vaca Muerta, pero la verdad que la mirada es bastante optimista de que es un sector que va a seguir creciendo, con mucha competitividad, tanto desde el subsuelo como desde las eficiencias que están batiendo récord todos los días, digamos, de mayor cantidad de etapas en un set, velocidades de fractura, velocidad de perforación. Todo eso hace que bajen los costos, y eso es lo que impulsa el desarrollo de Vaca Muerta. Según tu mirada, ¿Vaca Muerta puede ser potencia mundial? Digamos,
hay que definir qué es potencia mundial, digamos, pero sí que tiene un potencial para llegar al 1.000.000, 2 millones de barriles en los próximos años. Ese potencial está, y creo que todas las miradas, digamos, de todos lados, digamos, están en Vaca Muerta por cómo se ha logrado en este tiempo, digamos, digamos, aumentar las eficiencias de la producción, y eso hace que se haya acelerado, digamos, la inversión. Sí. Bueno, Germán, qué gusto conocerte, escucharte. Seguramente nuestros televidentes están diciendo, igual que yo, qué bocho, qué genio. Vos y tu colega, ¿no? Sí, Hernán, sí, todo el equipo. Todo el equipo. Hernán, felicitaciones a todos. Además, orgullo argentino. Siempre está bueno cuando sale una cosa así de nuestro país. Así que bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Y ha regresado al programa Luciano Fuselo. Él es presidente de la Fundación de Contactos Energéticos y además es el Country Manager de NCS Multistage. Gracias por volver a Transición. Gracias a ustedes, Cata, un placer estar acá. Bueno, escuchaste a todos tus colegas hablando sobre Vaca Muerta. Me interesa tu mirada, porque a todos les hice la misma pregunta en algún momento, que es, Vaca Muerta, ¿es la gran salvación para todos los argentinos? Sí, estoy escuchando atentamente a todos los que pasaron. Bueno, déjame enmarcarte la conversación. Sí. Sí. Y darte un ejemplo muy concreto de Estados Unidos, que básicamente es el diario del lunes, que lo que llega allá tarda más o menos tiempo, pero va a llegar acá. ¿Sí? Si comparamos en Estados Unidos los últimos 10 años, la longitud de los pozos aumentó un 60%, se cuatriplicó la cantidad de arena y de agua que se mete en los pozos, se duplicó la producción, más que se duplicó la producción de cada uno de los pozos, y a pesar de todo esto se bajó un 20% los costos. Si uno lo mira por barril producido, el costo de ese barril bajó un 70% en los últimos 10 años. ¿Sí? Entonces, ¿a qué es lo que voy? Esto es la eficiencia, ¿sí? Se hace más con menos. Entonces, si uno la eficiencia la ve dentro de lo que es el clúster productivo, un clúster productivo es, en el caso de Neuquén, donde está Vaca Muerta, el dueño de recursos es la provincia, el concesionario, que es el que tiene la concesión para la explotación del yacimiento, es el que produce el petróleo. Ese es el primer anillo. El segundo anillo son las empresas que extraen, que lo ayudan a extraer al petróleo. El tercer anillo son las empresas que le dan soporte a las empresas del segundo anillo. Y el cuarto anillo es el público en general, que es la peluquería, el derrame que hace de actividad, ¿no? Todo esto enmarcado en una macroeconomía. Entonces, hablando con muchas empresas, lo que me dicen es, mirá, del 2024 al 2025 la actividad aumentó un 30%. ¿Sí? La actividad medida en etapas de fractura, en producción, en cantidad de pozos. Era lo que contaba Fernando, ¿no? Cómo aumentó récord la producción. Pero me dice, mirá, mi servicio no aumentó. Bueno, mi servicio... Servicios como el alquiler de un trailer vivienda que está en locación. ¿Pero qué es lo que está pasando? No derramó, digamos. No, se está haciendo más con lo mismo. Y se va a hacer más con menos, sería la idea. Más con la inteligencia artificial, pasó lo mismo, ¿no? Con diferentes procesos, con diferentes tecnologías que te permiten a vos abaratar los costos. O por ejemplo, un equipo que hace un pozo en un mes, ahora lo hace en 20 días. ¿Sí? Entonces, en vez de alquilar el equipamiento que va a estar 30 días en locación, ahora está 20. Hizo el mismo pozo. Entonces, eso es lo que se está viendo y se está empezando a disociar lo que es el aumento de la actividad que se está previendo, que va a pasar, que está pasando año a año y que se espera que siga hasta el 2030, con la cantidad de equipamiento y trabajo que se está viendo en Neuquén. Entonces, esto dicen va a generar un montón de empleo, Y acá vamos a bajarlo un poco más a tierra, va a haber empleo, va a crecer muchísimo, se va a duplicar la actividad medida en cantidad de pozos, etapa de fractura, sí, ¿no? Lo que se hace en el corto plazo. La producción, pero ahora van a duplicar la cantidad de equipos, se va a duplicar la cantidad de personal que se necesita, y ese es el gran cuestionamiento y lo que se está viendo que va a aumentar, pero no se va a duplicar. ¿Sí? Ya se empieza a separar esa curva de crecimiento de equipamiento, de infraestructura, no, pues se va a necesitar cañería, es directamente proporcional a la producción. Pero un montón de servicios se está haciendo más con lo mismo. Entonces ahí entra la eficiencia. Y muchas empresas lo están sintiendo, ¿no? Entonces, y en Estados Unidos pasó exactamente lo mismo. Del 2022, ahora bajó un 20% el dinero que se gasta, que se invierte para poder producir el mismo o más petróleo. ¿Sí? Entonces, en algún punto va a pasar acá en Argentina, más allá del 2030, que es donde se prevé que va a estar el pico, se está construyendo todo para que en el 2030 haya un pico de producción y a partir de ahí
se estabilice. Entonces, va a crecer, se va a duplicar la actividad, la producción. Ahí te lo pongo en un signo de interrogación. ¿Cuánto va a aumentar la cantidad de trabajo, la cantidad de equipamiento, las nuevas tecnologías? Mirá un caso muy puntual de Estados Unidos. Hace 10 años había 70 empresas de servicios que hacían el bombeo para la fractura en vaca muerta. Hoy hay menos de 10, de las cuales 5 tienen el 80%. Esta consolidación acá se ve en mucha menor medida y se va a ver aún más allá del 2030. Ahora, es interesante y también preocupante lo que decís, porque vos estás hablando ya de vaca muerta, del shale, porque antes hablamos con Fernando y con Ariel Cohen sobre, bueno, las provincias que vivían en derredor del petróleo convencional, donde YPF se retiró y quedaron un montón de personas sin trabajo, sin puestos de trabajo, en algo que, bueno, que ya se agotó. Ahora estamos hablando del shale, lo competitivo, vaca muerta, y vos decís, ahí también se va a necesitar menos gente. Es diferente, ¿no? Acá estoy diciendo, va a crecer muchísimo. Sí. Y va a llegar un punto que va a ir declinándose lo que es el equipamiento y la cantidad de gente, pero ya en un nivel mucho más alto del que estamos ahora. No es que a partir de ahora se va a necesitar menos gente, ¿no? Va a llegar un punto donde se va a mantener se estabiliza la producción, y ya está. Y ya esa intensidad de actividad va a tranquilizarse. ¿A qué voy? Sí. Hasta hace poco llegaban 20 familias por semana en Neuquén. Y no va a haber trabajo para todos. Entonces, yo creo que hay que bajar a tierra el mensaje, porque cuando uno habla de los 30.000 millones de dólares que va a generar de balance comercial... Por eso hay un comercial, relato, digamos, construido. Que es verdad, pero ¿qué es lo que le estamos transmitiendo a la gente, ¿no? Se va a preguntar, ¿y qué hay para mí? Claro, vamos todos a vaca muerta. Vamos todos para allá, ¿no? Ya cuando viene un pariente te dice, mira, compré una camioneta y la ponemos en vaca muerta, decís, bueno, acá hay un FOMO que se llama, un miedo a perdérselo. Y lo mismo con ¿cuál es el mensaje mío, ¿no? Las empresas que están haciendo su planificación y que tienen un tiempo de repago de equipamiento de 10 años. Bueno, miren, tengamos cuidado, porque hay un crecimiento real, está creciendo rapidísimo, más rápido que ninguna otra industria, que es al ritmo de entre 20 y 30% anual. Pero hay un factor en el medio que es la eficiencia y un factor que en el 2030 se espera que ese plancho de crecimiento empiece a disminuir. Entonces, le estoy hablando a las empresas o al que está pensando en ir a vaca muerta y pensando que todos nos vamos a salvar. Bueno, no todos nos vamos a salvar, no todos se van a salvar, va a haber ganadores y va a haber perdedores, ¿no? Y esto entra también en el debate que se está dando ahora de la industria, ¿no? La industria nacional, la industria local. Bueno, ¿qué es la industria en vaca muerta? ¿No? Y esta es una visión personal que la he desarrollado a lo largo de los años con la Fundación. Vaca muerta es la industria, ¿no? La fábrica de pozos, la fábrica de fracturas y de producción, esa es la industria. Ahora, si ya queremos desglosar la industria metalmecánica, la industria de válvula, la industria de lo otro, la industria automotriz, bueno, se hace muy difícil, ¿no? Entonces, y yo creo que se está dando esa discusión y se está priorizando cuál es... Estás respondiendo a esto que yo les pregunté, hay sectores, empresas que están cerrando, hablamos del caso de FATE de hace unos días, hablamos de algunos sectores que... Pero te lo pongo de otra manera, mirá. Están muriendo, digamos, de la economía argentina. ¿Qué es lo que tiene que seguir? ¿Qué es lo que tiene que seguir vivo? Ahí, tiene que seguir vivo vaca muerta y la fábrica de pozos. Cuando pare de fabricarse pozos, todo lo otro se cae. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿hasta qué punto una industria subvenciona a la otra para que esto siga viviendo? Entonces, y se está dando esa discusión, ¿no? ¿Qué ponemos? ¿Caño de India, de China, de donde sea, para que esto continúe, para que esto sea una realidad, para que los costos den y para que generen mucho más trabajo? ¿O nos enfocamos que todo un montón de cuestiones que hacen que sea inviable? Y se está dando esta discusión, y creo que sana, y creo que también el no convencional, con este decaimiento y este estrés que tiene en el cash flow, en el flujo de caja tan grande, que vos fíjate, las empresas no están reinvirtiendo, no están repartiendo dividendos, ¿no? Lo que están haciendo es reinvirtiendo todo el flujo libre que les queda para que esto continúe y la producción no se caiga. Eso hace que sea una industria. Y fíjate que la eficiencia llega a tal punto que se invierten miles de millones en achicar un minuto la operación. Y no estoy exagerando, ¿sí? Estamos hablando de que por un minuto se hace lo imposible. ¿Por qué? Porque se está llegando ya al límite de la eficiencia. ¿La eficiencia cuál es? Bombear o hacer esta fábrica de pozos que funcione 24 horas al día. El día no tiene más de 24 horas. Hoy está en marcha alrededor de 21 a 22 horas. Bueno, de las 22 a las 24 horas es una lucha brutal, ¿no? Por ese minuto que se quiere ganar. Y esto va a seguir.
es parte de lo que es el desarrollo no convencional. Comparándolo con un desarrollo convencional, donde haces un pozo, una cantidad de pozos, donde te producen muchísimo y eso queda ahí y después ya no hay otra reinversión, esto lo hace que sea más parecido a una fábrica. La fábrica es la fábrica de pozos y eso es lo que se está discutiendo y creo que, en mi opinión, es sano que así sea. ¿Cuáles son los próximos pasos en cuanto a desafíos de Vaca Muerta? ¿Qué es lo que falta? Yo creo que en cuanto a desafío, hoy hay una muy buena planificación, todo lo que es evacuación del crudo. Hoy, mientras estamos hablando, se están soldando los caños para poder evacuar el crudo que se planea sacar, que en un momento eso fue un cuello de botella enorme. En lo que es equipamiento, yo creo que hoy hay equipamiento y de hecho hay equipamiento de más todavía como para seguir aumentando la capacidad de la actividad. El personal puede ser un cuello de botella, pero el personal en el sentido de personal calificado y que entienda los riesgos de trabajar en este tipo de industria. Vi que había unas convocatorias claro, con formación para empleados. El Instituto Vaca Muerta, bueno, sí, y apunta a formarlo técnicamente, pero también formarlo en los riesgos que hay, ¿no? La idea es que el trabajador salga de la casa y vuelva entero como salió. Entonces, en lo que es accidentes de trabajo, bueno, Vaca Muerta tiene un índice muy, muy bajo. Ha habido muy pocas muertes en el comienzo, si lo comparas con la construcción, que hay, lamentablemente los índices son mucho más altos, pero bueno, creo que ese va a ser el punto clave. Y a nivel de tecnicatura, ¿no? Fíjate que hoy un ingeniero comanda un equipo de perforación con 70 personas, ¿no? Entonces, bueno, esas 70 personas que son los técnicos y operadores que están ahí en campo, son los que hay que capacitar. Y serán 20.000, 30.000, 50.000 puestos de trabajo adicionales de acá al 2030. Bueno, ahí es donde creo que hay que poner el foco para que vuelvan a su casa enteros. Luciano, siempre es un gusto escucharte. Volverás a Transición 2030. Muchas gracias por volver. Cuando quieras. Gracias. Llegamos hasta aquí. Muy interesante el programa. Escuchamos opiniones muy variadas sobre lo que está pasando en Vaca Muerta y en la economía argentina. Esperamos que, como nosotros nos encanta aprender de nuestros invitados, les haya pasado lo mismo a ustedes. Que estén muy bien. Hasta el próximo domingo. Lunes a viernes.